Bien, estamos grabando. Entonces, eso es con lo que es el derecho del trabajo en cuanto al principio protector. Ahora, vimos también el principio de la norma más favorable. Hablamos de que el juez, ante distintas normas que le ofrezcan una solución para un caso concreto en el derecho del trabajo, tendrá que preferir aquella norma que otorgue más garantías o más protección al trabajador. Y aquí esta es una excepción a cómo un juez o cómo una entidad administrativa tiene que escoger las normas. Porque está el principio de jerarquía, que es la norma de mayor jerarquía, como puede ser la Constitución, como puede ser una ley orgánica constitucional, como puede ser una ley de quórum calificado, tenga mayor jerarquía que una ley normal o que incluso un contrato de trabajo, o incluso un acuerdo de voluntades. Pero si el contrato de trabajo otorga más protección que una norma, que una ley, por ejemplo, se debe preferir el contrato a la ley. Ejemplo clásico, supongamos que una empresa ofrezca 25 días de vacaciones al año y resulta que la ley establece que son solo 10 días hábiles, o 12 días hábiles, o 13 días hábiles, los días que establezca. Bueno, ¿qué norma debiera preferir el juez entonces si se produce una discusión? ¿Qué pasa si el empleador dice, claro, firmamos en el contrato que eran 25 días, pero la ley dice que son 15, entonces tenemos que respetar la ley porque la ley está por sobre un contrato? Si eso se lleva ante un juez, el juez va a decir, ok, pero aquí hay una norma que es más favorable al trabajador. ¿Cuál es? La del contrato de trabajo. Por lo tanto, esa norma debe preferir a la que establece la ley, ¿ya? Que a pesar de ser de mayor jerarquía, debemos quedarnos con aquella que le dé más garantías al trabajador. Muy parecido a eso está el principio de la condición más beneficiosa. Este principio anterior se aplica ante la concurrencia de dos normas vigentes. El principio de la condición más beneficiosa, estábamos hablando del anterior, de la ley, ¿ya? De la norma más favorable. Aquí estamos hablando de la condición más beneficiosa. El principio anterior, vale decir, el de la norma más favorable, se aplica ante la concurrencia de dos normas. Pero aquí el principio de la condición más beneficiosa supone la sucesión en el tiempo de normas sobre una misma materia. Es decir, una norma que entra en vigencia derogando a la anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez ahí? ¿Cómo debiese resolver? Aquí está la respuesta. Supone la existencia de una situación concreta, anteriormente reconocida y determinada, que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar. Ya se parte de la idea entonces de que cada norma establece un nivel mínimo, un piso mínimo de protección. Y de ahí uno debiese ir construyendo hacia arriba, nunca desmejorar, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, pongámonos en el mismo ejemplo de las vacaciones. Supongamos que un trabajador se dice por ley, oye, y el contrato de trabajo lo único que hace es aplicar la ley. Oye, se establecen 20 días de vacaciones. Entonces en el contrato de trabajo, la ley dice 20 días de vacaciones. Y el contrato de trabajo dice, bueno, los días de vacaciones serán los establecidos en la ley, que en este caso son 20. ¿Ya? ¿Qué pasa si después se modifica la ley y se dijera que la ley dijera que son 15 días? Pero yo cuando firmé mi contrato de trabajo decía que eran 20. Lo que dice la condición más beneficiosa es que a mí se me debe respetar esa condición. Independiente que la ley después diga, oye, vamos a bajar los días de vacaciones por, no sé, necesitamos más producción a nivel nacional, por inventar algo. Eso no se le podría solo aplicar a las personas que firmen un nuevo contrato de trabajo, ¿ya? A las personas que ingresen recién a trabajar con la nueva norma. Pero todos los trabajadores que tenían y que firmaron sus contratos de acuerdo a la norma antigua, se quedan con esa norma. ¿Por qué? Porque es más beneficiosa. Entonces, eso es la condición más favorable, ¿ya? Este principio, la condición más beneficiosa, y el anterior, el principio la norma más favorable. Norma más favorable son dos normas vigentes al mismo tiempo. Condición más beneficiosa es una norma y después viene otra, ¿ya? Nunca las dos chocan al mismo tiempo, sino que existe una y luego se dicta otra que deroga la anterior. Pero a pesar de ser derogada la anterior, si es más beneficiosa para el trabajador, se mantiene esa norma,
¿ya? En el caso particular. Ahora, todo esto, chiquillos, tiene excepciones. Y es súper ilustrativo lo que ha ocurrido este año. Si ustedes se fijan, este año, con el coronavirus, se tuvo que tomar una serie de decisiones muy radicales en materia del trabajo. Suspender los contratos del trabajo, suspender ciertas obligaciones, tanto del trabajador como del empleador, y eso trajo consecuencias desfavorables para el trabajador. Pero, ¿por qué pasó eso? Porque era tan potente lo que había ocurrido a nivel mundial, fue tal el impacto económico que generó el coronavirus, que aquí no se pudo aplicar siempre estos principios, sobre todo el de la condición más beneficiosa. Se tuvieron que dictar leyes que permitían entonces suspender el contrato de trabajo. Imagínense, no pagarle la remuneración al trabajador y el trabajador teniendo que ir y sacar recursos de su fondo de cesantía. Entonces fue algo muy difícil, pero que atendió a la realidad también de las cosas. Entonces todo esto que yo explico que es medio teórico, bueno, es así y en la normalidad debiera aplicarse así y en la normalidad así se ha aplicado. Lo que pasa es que esto del coronavirus fue una excepción que nos sacó a todos nosotros de la regla en las cuales estábamos acostumbrados a movernos. Bien. Ahora, hay otro principio que es súper importante que se llama de la irrenunciabilidad de los derechos. Chiquillo, aquí yo lo pregunto en la prueba. Así que yo cuando se las pase el fin de semana, a lo mejor la subo, la prueba el fin de semana o los primeros días o a más tardar el lunes de la próxima semana. Yo pregunto acerca de este principio de la irrenunciabilidad. Así que ojo ahí porque la pregunta va como a la inversa cuando yo hago la pregunta. ¿Ya? Cuando yo hago el enunciado y pongo la alternativa. Entonces, es fácil equivocarse. Si la leen tranquilo, si la leen bien, se van a dar cuenta de qué estoy preguntando. Se los digo porque todos, no todos, pero gran parte de los alumnos caen en esta pregunta. ¿Qué significa la irrenunciabilidad? Y yo creo que es por esto del irrenunciabilidad. Después digo la imposibilidad. Es la imposibilidad, o sea que no es posible jurídicamente privarme voluntariamente de una o más de las ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. Y esto también es una excepción a una norma o regla de carácter general que hay en el derecho. Existe el artículo 12 del Código Civil que dice que yo puedo renunciar a aquellos derechos que miran solo en mi interés particular. ¿Ya? O sea, yo podría, si así lo quiero, tomar mi celular o tomar mi vehículo y venir y privarme del derecho de usarlo y gozarlo regalándolo, ¿ya? Yo puedo hacer eso en el derecho civil, ya en el derecho privado. Yo puedo ir y renunciar a ciertos derechos que yo tengo, sobre todo el derecho de propiedad. Pero en materia de derecho del trabajo no es posible hacer esto. Es imposible jurídicamente privarme yo voluntariamente de una o más de las ventajas concedidas por el derecho laboral en mi beneficio. Ahora, aquí hay una explicación. Dice, el fundamento de este principio, yo les voy a explicar otro, sí, pero leamos esto. El fundamento de este principio se halla en el carácter de orden público que inviste el derecho del trabajo. La justa ordenación de las relaciones de trabajo es imprescindible para garantizar la paz social y el bienestar de la comunidad. Ya, pensé que alguien quería preguntar algo, estaba entrando. No, estamos bien, ya. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el otro, cuál es la otra explicación también que yo doy? No sé si sigue la lámina de adelante, pero lo que yo digo también es que como la relación de trabajo es asimétrica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Como el empleador tiene más poder que el trabajador, dado que el empleador tiene todos los recursos, es dueño de la empresa, es dueño de la organización comercial que él tiene y contrata a una persona, y generalmente esta persona que contrata tiene la necesidad imperiosa de tener un trabajo. La relación es asimétrica, es muy distinta, ¿ya? Es muy distinta. Entonces, ¿qué significa esto? Que
podría darse que el empleador le entregue el contrato de trabajo al trabajador, ya se lo entregue y le diga, ya fírmalo, léelo y fírmalo. Y no le permita negociar algunas cláusulas, que eso se da, y además le imponga ciertas condiciones que impliquen renunciar a derechos, renunciar a condiciones o a cosas favorables para él que le entrega la legislación laboral por simplemente el empleador ahorrarse costo. ¿Ya? Entonces, el empleador en buen chileno le diría, bueno, ¿quieres trabajar o no? Sí, entonces firma y tienes que manifestar tu voluntad de querer cumplir con todas estas condiciones que yo te estoy imponiendo en el contrato de trabajo. Entonces, el trabajador, al verse en la necesidad de trabajar y más que en la obligación de hacerlo, va a firmar cualquier cosa y se va a privar de cualquier derecho. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este principio? Este principio dice, mire, no importa que usted haya firmado y haya prestado su consentimiento en decir, sí, me privo de este derecho laboral. Si ese derecho está contenido en la ley laboral, en el derecho del trabajo, debe respetarse. No puede entenderse que porque él haya firmado el contrato de trabajo renunciando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el empleador le hace firmar de que la persona no va a tener vacaciones, con lo que ya habíamos dicho, o que va a ver reducidas sus vacaciones a la mitad, ¿ya? Dice, mire, sin perjuicio de que la ley, supongamos que la cláusula del contrato de trabajo diga, sin perjuicio que se establezca en la ley 15 días de vacaciones, en este caso, don Jorge Gutiérrez tendrá solo 5 días de vacaciones. Entonces yo, bueno, el sueldo no es malo, el horario tampoco es malo, pero bueno, me están haciendo renunciar un poco a las vacaciones, ya no importa, yo necesito el trabajo, necesito el dinero, así que lo voy a firmar nomás. ¿Qué pasa si después yo cuando me quiero tomar las vacaciones me dice, ya Jorge, recuerda que son 5 días? Y yo le digo, oiga, pero la ley dice que son 15. Jorge, pero tú firmaste que eran 5 días y renunciaste a los otros 10. Oiga, pero es que eso está consagrado en la ley, está consagrado en el derecho laboral. Lo sentimos, Jorge, tú renunciaste a eso. Bueno, yo podría alegar en un tribunal o en la inspección del trabajo este principio. Yo diría, oiga, mire, ¿sabe? Hay el principio de irrenunciabilidad de los derechos y a mí me hicieron renunciar a 10 días de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que debiera decir un juez del trabajo? ¿O qué es lo que debiera decir el inspector del trabajo? Decir, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Y es más, incluso podría estar sujeto a una multa el empleador, ¿ya? Así de importante es. Bueno, aquí tenemos una reflexión, dice, esta justa ordenación sería inoperante si se permite a los trabajadores la renuncia a sus derechos, pues en la práctica todo empleador impondría en el contrato de trabajo una cláusula en el que el trabajador abdica de sus prerrogativas, volviéndose con ello al estadio anterior del derecho laboral. Claro, o sea, ¿qué significa esto? Que todos los empleadores colocarían cláusulas abusivas en sus contratos, haciendo renunciar a los derechos que la ley le confiere a los trabajadores, y eso en realidad nos deja casi en un estado anterior al derecho del trabajo, o sea, en una regulación meramente civil, incluso, chicos, algunas con carácter casi de esclavitud. Aquí, y no crean que esto no pasa, aquí en Chile, es más, en la sexta región, recuerdo, que un empresario del área agrícola contrató a personas de nacionalidad, creo que eran haitianos, no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro que eran haitianos, y los tenía viviendo en el campo en condiciones deplorables, los tenía en una, hizo una construcción de madera muy paupérrima en donde a todos los hizo dormir ahí adentro, no tenían baño, no tenían agua potable, tenían que sacar agua de un pozo, no tenían ninguna condición de trabajo mínima, una condición mínima para asegurar su seguridad, y eso, bueno, lo hizo este empleador, este empresario agrícola, lo hizo simplemente para burlar todas las normas del trabajo, todas y cada una. Incluso creo que después fue formalizado, ya pasó al área penal por el delito de trata de personas. Fue así de grave.
Entonces, no crean que esto no pasa en Chile. O sea, vean ustedes las condiciones nada más en las cuales trabajan muchos haitianos aquí en Chile, o muchos venezolanos, etcétera. Están en condiciones que rayan en algunos casos en la abierta ilegalidad, ¿ya? Bien. Hay otro principio que se llama de la continuidad de la relación de trabajo, y esto postula que para proteger efectivamente este bien jurídico, del trabajo, las normas del derecho laboral deben procurar dar firmeza y permanencia a la relación jurídica laboral. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos, chicos? Quiere decir que un empleador no puede llegar y ponerle término a una relación de trabajo porque simplemente quiso hacerlo, porque se levantó en la mañana y dijo, ok, voy a despedir a 3 trabajadores porque tengo ganas de hacerlo. No, en términos generales eso no se puede hacer así. Hay algunas funciones en algunos trabajos, puede hacerse, ¿ya? Por ejemplo, las empleadas de casa particular, ellas pueden ser despedidas sin invocar ninguna causal. También pueden ser despedidos algunos empleados que tienen funciones especiales, muy especiales dentro de una empresa, en donde su relación de confianza con el dueño de la empresa es muy cercana, ¿ya? Que generalmente esto tiene que ver con los gerentes, ¿ya? Pero hay gente que está muy bien remunerada y que ellos cuando firman sus contratos de trabajo colocan indemnizaciones a todo evento. Así que en esos casos el empleador puede decir, ya te despido, ándate, pero sí tiene que pagar las indemnizaciones que hayan negociado en sus contratos de trabajo, ¿ya? Ahora, también hay un fundamento filosófico en esto, en la continuidad, y guarda relación con que el ser humano, de manera inherente, él quiere trabajar y debiera ser así, hay algunas excepciones, pero en general la persona quiere realizar alguna actividad laboral para sentirse pleno, para sentirse, digamos, realizado en la vida. Además tiene que ver muchas cosas con la vocación también. Entonces esto no hace más que recoger este principio, lo que está en la naturaleza humana, ¿ya? Bueno, ahí le hablaba, sentirse útil es una condición sine qua non para la consolidación de la autoestima, la tranquilidad de la conciencia moral, etcétera. El trabajo es un deber, hay algunos, digamos, posiciones religiosas que además lo establecen como una forma de honrar a Dios. También el trabajo da la asistencia necesaria a la persona, ¿ya? Entonces, todo esto hace que uno en su edad o época activa generalmente tienda a querer establecer una relación continua de trabajo para poder proyectarse en la vida y materializar algunas cosas que uno siempre ha querido hacer. Chiquillos, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere hacerme alguna consulta? ¿Tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Recuerden que pueden interrumpirme cuando quieran, chiquillos, ¿ya? Siéntanse en la libertad de hacerlo. Ya, sigamos entonces. Tenemos... Sigamos. Al principio de primacía de la realidad. Este es uno de los principios más importantes junto con el de protección, creo yo. Bueno, todos los principios son importantes, pero yo creo que el principio de protección y el de la primacía de la realidad se alega mucho en los tribunales, ¿ya? ¿Y qué significa? Significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede o surge en el terreno de los hechos. Esto materializa el carácter realista del derecho del trabajo. Chiquillos, ¿qué quiere decir esto? Se los voy a explicar de nuevo con el mismo ejemplo de las vacaciones. Supongamos que yo firmo un contrato de trabajo, ¿ya? Firmé mi contrato de trabajo y mi contrato de trabajo dice que yo tengo 15 días de vacaciones al año y la ley establece que son 15 días, ¿ya? Entonces no hay problema entre lo que dice la ley y entre lo que dice el contrato de trabajo. Es más, incluso el contrato de trabajo podría haber dicho más días, pero ese no es el problema. El problema pasa aquí en que
la ley, bueno, la ley establece el piso mínimo. Siempre podemos establecer nosotros algo superior al piso mínimo siempre y cuando eso no me perjudique. Y como la ley establece el piso mínimo y si quisiéramos nosotros subir de ahí hacia arriba, no habría ningún problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 15 días de contrato, de vacaciones, y supongamos que mi empleador de palabra me decía, Jorge, tómate 20. ¿En serio, jefe? Sí, tómate 20, no hay problema. Entonces yo todos los años, en vez de tomarme 15, me tomaba 20. Entonces, supongamos que de un día para otro, mi empleador, cuando llega el periodo de vacaciones, yo le digo, ya jefe, voy a salir, salgo el primero y vuelvo el 20. No, pues, me dice, tu contrato dice que son 15 días. Oiga, jefe, pero vengo yo 5 años tomándome 20, usted me dijo que no había problema. Sí, pero ahora yo quiero que te tomes 15 nomás porque es lo que dice el contrato. Corta. Entonces, yo podría apelar como trabajador al principio de primacía de la realidad, diciendo, sin perjuicio que hay un documento que dice que mis días son 15, como es el contrato de trabajo, no es menos cierto que en la práctica yo me he tomado 20 días porque mi empleador así lo estableció. Entonces, el empleador va a tener que respetar estos 20 días que él me ha dado. Si la conducta fue persistente en el tiempo, vale decir, no fue que él un año nomás me dijo, oye Jorge, mira, yo te he visto bien complicado, o este año trabajaste mucho y te quiero dar 5 días más y todo. Ya, eso es excepcional. Pero si el empleador me dice, desde hace 5, 7 años, tómate 20, la verdad es que independiente que yo haya firmado 15 días, lo que debe valer y lo que debe primar son los 20 que están ocurriendo en la realidad. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Con un caso, claro, el de las vacaciones pareciera ser un poco más lejano, pero ¿en dónde uno ve esto? En la remuneración. Siempre pactan el mínimo. ¿Por qué? Para que el descuento sea poco. Y esto en beneficio del trabajador y del empleador, ¿ya? Oye, ¿por cuánto te voy a contratar? Mira, firmemos contrato por el mínimo nomás, 380. Pero, yo te voy a pagar 500. Pero te impongo por 380, así te descuento menos, pues. Entonces ahí juegan con eso, te impongo menos, ¿te parece? Ah, ya, pues jefe, no hay problema, así me descuenta usted por el mínimo nomás y yo quedo con mis 500 luquitas, recibo mucha más plata. Ya. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde vienen los problemas. Cuando él va a ver, y es lo que pasa en Chile, y cuando él va a ver su cuenta de ahorro individual, cuánto ha podido ahorrar para su pensión, se da cuenta que tiene poco. ¿Por qué? Porque impuso por el mínimo. Nunca impuso por lo que él realmente ganaba. Ese es el primer problema. Segundo problema, de repente el empleador lo va a despedir, ¿ya? Lo va a despedir y le va a decir a los 5 años de trabajando y todo, le dice, ya compadre, tú te vas y necesidad de la empresa y todo, yo te voy a pagar indemnización de un año, de un mes por año. O sea, te tengo que pagar 5 sueldos. 5 sueldos por 380 son tanto, 2 millones de pesos. Oiga, jefe, pero es que mi sueldo eran 500.000. Ah, lo siento, compadre, porque aquí usted me firmó por 380. Y por eso lo descontamos. Los 380 están cuadraditos con lo que yo te pago por salud, por lo que te pago por jubilación, por lo que te pago por accidente del trabajo, etcétera. Así que a otro perro con ese hueso. Entonces, no, pues si usted me pagaba 500, tiene que... Entonces, cuando se produce esa disonancia, esa diferencia, debe primar lo que pasaba en la realidad, no lo que decía el contrato de trabajo, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo puede acreditar el trabajador? Oiga, el jefe me transfería 500.000 pesos todos los meses, pues ahí está. Que me diga entonces, si él me contrató por el mínimo, por 380, ¿por qué me depositaba 500 todos los meses? Mire, tengo aquí 5 años con transferencias de 500.000 pesos. Entonces ahí el empleador es donde se empieza a ver el problema. Y ustedes yo creo que van a estar en la vereda más del empleador. Sin embargo, cuando empiecen a trabajar, tal vez también van a ser contratados. Así que ojo con esto de cuando les digan, oye, mira,
firmemos contrato por 500 nomás, pero yo te voy a pagar 900. Estáis recién entrando, chiquillo, y pucha, estas cosas las manejamos así nosotros y todo. Chiquillo, va a ser un tema de que ustedes, claro, van a querer trabajar, pero va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque les va a traer un problema. Porque independiente que existe este principio ustedes lo tienen que ir a alegar a un tribunal, lo tienen que ir a alegar a la inspección del trabajo, porque si ustedes le dicen a su empleador, oiga jefe, pero existe el principio de primacía de la realidad, pues usted me contrató por 800, no por 500, el empleador no va a estar ni ahí, pues le va a decir, chao, no, a mí no me interesa, demándame si querés. Entonces se van a ganar un problema. Entonces lo mejor es, viejo, si me va a pagar 800, bueno, descuéntame de acuerdo a los 800, no a 500, no a 400, sino que hagamos las cosas como corresponden. Y lo que corresponde es que usted, si me va a pagar 900.000 pesos, bueno, hagamos los cálculos y los descuentos de acuerdo a los 900.000 pesos y no a otra cifra. De eso se trata el principio de la primacía de la realidad, ¿ya? Que también va, bueno, todos los principios ya de alguna forma van preguntados en la prueba, ¿ya? Bueno, aquí hay ciertos puntos formales que ustedes obviamente los tienen que leer después. No sé, pues resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de la relación de acuerdo con lo que las partes hubieran pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecen de todo valor. Por supuesto, eso es lo que quiere decir el principio de primacía de la realidad. Quiere decir que independiente de lo que usted haya firmado, lo que vale es lo que pasa todos los días en su trabajo, no lo que usted firmó en los papeles, ¿ya? Porque el papel lamentablemente aguanta todo. Bueno, y la razón de ser es lo mismo, la asimetría. Estos principios, chiquillos, todos los principios del derecho del trabajo tienen que ver con la posición desigual del empleador y del trabajador. Por eso, estos principios cruzan toda la normativa laboral, todas las leyes, todos los artículos de que están contenidos en leyes o en códigos, tienen que ser interpretados con todos estos principios que hemos estado hablando ahora. ¿Ya? Bueno, los documentos pueden reflejar la verdad. A veces pasa de que lo que dice el papel es lo que pasa en la práctica. Muchas empresas hacen eso, pero en otros casos no, ¿ya? Bien, el principio de la buena fe, esto no es un principio único del derecho al trabajo. Los anteriores sí. Este principio trasciende a todo el ordenamiento jurídico. Todo el ordenamiento jurídico. Y tiene que ver con el correcto obrar. Tiene que ver con la creencia y la conciencia de que el otro está haciendo las cosas de buena intención, ¿ya? De buena manera, no escondiendo nada, no queriendo perjudicarme a mí. Le estoy hablando en una relación del trabajo, o en una relación civil, o en una relación comercial, como ustedes crean. Por ejemplo, y esto ustedes chiquillos, ustedes viven este principio todos los días. Cuando van a comprar pan al supermercado o a un negocio, cuando se van a comprar una Coca-Cola, cuando van a comprarse ropa, ustedes están pensando que la persona que le está vendiendo el pan, la Coca-Cola, la ropa, no lo está engañando. O sea, yo no me voy a comprar una Coca-Cola pensando, oye, ¿y si no tiene Coca-Cola adentro? ¿Y si tiene Inca-Cola? ¿O si tiene Rari-Cola? ¿O si es un jugo nomás que viene adentro de una botella de Coca-Cola? Yo no ando pensando eso. Hay una presunción, digamos, de buena fe, de decir, oye, si me está vendiendo una Coca-Cola es porque tiene Coca-Cola adentro. O sea, si me está vendiendo pan, supongo que es pan del día, que se hizo en la madrugada, no es un pan añejo de 3 días atrás. ¿Ah? Entonces, eso es la buena fe, es creer que yo me relaciono con personas que están obrando de buenas intenciones y que no me quieren perjudicar. Ahora, esto no siempre pasa en la práctica. Pero bueno, al derecho del trabajo también se le aplica esto, ¿ya? También, ¿por qué? Porque quien me contrata a mí, el empleador, espera que yo haga bien mi trabajo, ya que no ande con la del bandido ahí queriendo perjudicarle a la empresa. Y yo cuando voy a trabajar a una empresa determinada o con un empleador determinado, una persona natural, lo que sea, bueno, yo creo que cuando llegue fin de mes, esta persona me va a pagar el sueldo, porque no puedo andar con la del bandido ahí pensando de que no me van a pagar la plata, y por eso voy a trabajar mal, y viceversa, ¿ya?
Bueno, aquí también hay cosas que son bastante interesantes, ¿ah? La relación del trabajo no consiste en un simple intercambio de cosas. O sea, no es ir a comprarse una Coca-Cola o una polera o ir a comprar pan. Es es una relación personal, crea una relación personal estable y continuada, en la cual se exige confianza recíproca en múltiples planos por un periodo prolongado de tiempo. O sea, hay gente que pasa más tiempo en el trabajo que en su casa. Por lo tanto, uno genera lazos, genera vínculos, genera afecto y también genera sentimientos encontrados de resistencia también, ¿ya? Y esto hay que sostenerlo en el tiempo. Entonces, no es fácil tener una buena relación de trabajo. Entonces, la idea es que tanto con mis compañeros de trabajo como con mi jefatura, entendamos de que todos los que estamos ahí es que queremos hacer bien las cosas, queremos hacer mejor las cosas, ¿ya? De eso se trata, entonces, la conciencia del correcto obrar, ¿ya? Ahí hablamos de que puede ser objetiva y subjetiva. La objetiva tiene que ver con el cumplimiento honesto y cabal de las obligaciones contractuales. Por ejemplo, tiene que pagarme el sueldo, bien, son 500.000, aquí están los 500.000, ¿ya? Eso es buena fe objetiva. ¿Me pagó los 500? Sí, me los pagó. Ahora, la segunda fase, que esto es la subjetiva, la buena fe subjetiva, hace referencia al error o a la falsa creencia. Resulta obvio que la buena fe que debe regir las relaciones del trabajo es la buena fe objetiva, que se refiere al comportamiento y no a una convicción. O sea, si el empleador no tenía muchas ganas de pagarme los 500.000 pesos, la verdad es que no me importa mucho en la medida que me los pague, ¿ya? Entonces ahí la buena fe subjetiva como que pierde un poquito de valor, aunque, no valor, perdón, importancia, pero su valor no debiese estar disminuido, porque yo espero que mi empleador quiera también pagarme los 500.000 pesos, no solo que se vea obligado a hacerlo, sino que él quiera hacerlo, ¿ya? Pero al derecho del trabajo le basta con que le hayan pagado. O sea, ahora, si lo hizo a regañadientas, si estaba medio enojado cuando le hizo la transferencia, si le entregó la colilla o la liquidación de sueldo y estaba mañoso, bueno, pero si le pagó, le pagó. Po. Eso es lo que importa al final. Chiquillos, vamos a pasar a otro punto ahora y que tiene que ver con las fuentes de derecho del trabajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es el lugar de donde nacen. Cuando hablamos de fuente en todo el sentido de la palabra. Cuando yo pienso en una fuente, pienso en un lugar de donde brota agua. Así, de esa manera tienen que pensar ustedes cuando yo les hablo de fuente de derecho del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es de dónde nace el derecho del trabajo y además en dónde está contenido. Y esta es una pregunta de prueba. Esta es una pregunta de prueba. ¿Por qué? Porque yo a veces pregunto, ¿la única fuente del derecho del trabajo es la Constitución política? Falso. Además está el Código del Trabajo, las leyes laborales, los reglamentos, los dictámenes, perdón, de la Dirección del Trabajo, las sentencias de los tribunales de justicia en materia laboral. Entonces, no es solamente una o dos fuentes. No es porque yo le haya dicho la Constitución, usted dice, ah, sí, la Constitución es lo más importante, entonces ahí está. No, 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 error. De hecho, la Constitución regula muy pocas cosas del derecho del trabajo. Y son cosas como ideas generales nomás, que es lo que hace una constitución. Una constitución no está pensada para elaborar en detalle cada disposición que deba regular el derecho en general, ¿ya? Marca pautas, directrices y obviamente pone ciertos pisos mínimos o algunos cotes, pero no es la función de la Constitución regular todo lo del derecho al trabajo, por ejemplo. Si saliera una pregunta así, por ejemplo, la Constitución Política de la República debe siempre regular todos y cada uno de los aspectos del derecho del trabajo. Falso, eso no es así. No es así. Para eso está el Código del Trabajo, las leyes laborales, los reglamentos que se dictan, los dictámenes de la Dirección del Trabajo y también las sentencias de los tribunales de justicia. De ahí emana. También podríamos agregar aquí, aunque no es necesario ponerlo, pero podríamos agregar aquí la doctrina, ¿ya? Que son los estudiosos del derecho que escriben libros acerca del derecho del trabajo. También es un lugar de donde puede emanar el derecho del trabajo. De hecho, los principios del derecho del trabajo salen de por ahí, ¿ya?
Bien, chiquillos, vamos a hacer una pausa, ya son las 15:15, volvamos a las 15:30, ¿ya? 15 minutitos para que se puedan tomar un café o descansar un poquitito, ¿ya? Vamos a parar 15 minutos. Si alguien tiene una duda, me la escribe en el chat o se desbloquea nomás, ¿ya?
Ya muchachos, 15:30 y retomamos la clase entonces. Vimos lo que son las fuentes, que es el lugar de donde emanan, entonces no lo olviden porque esta es una preguntita que va a ir en la prueba, se los aseguro. Constitución Política de la República, Código del Trabajo, leyes laborales, reglamentos, los dictámenes y las sentencias. ¿Ya? Eso es así y forma parte de las fuentes de donde emana el derecho del trabajo. Ahora, vamos a entrar en una materia que nos va a tomar harto tiempo y que es el contrato de trabajo, ¿ya? Yo creo que esta es lo que guarda relación en la primera parte de este curso. El contrato de trabajo toma mucho tiempo y porque tomamos lo que es contrato de trabajo y terminación del contrato de trabajo, ¿ya? No sé, ¿alguien se desmutió por ahí? Ya. Bien. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del contrato de trabajo? El artículo 7º del Código del Trabajo define el contrato de trabajo. Chiquillo, esta es una pregunta de prueba, porque yo hago una pregunta algo así como si en el Código del Trabajo no existe una definición. No sé si está en un verdadero y falso, o les pido que lo definan, pero la cosa, algo por ahí va. Pero tienen que saber que el artículo 7º del Código del Trabajo lo define y dice: el contrato individual de trabajo es un acuerdo. Eso es lo primero que tienen que saber. Es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, por el cual el primero, vale decir el trabajador, se compromete a prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia de un empleador, quien se compromete a pagar una remuneración por los servicios prestados. Ya, aquí me voy a detener porque necesito explicar muchas cosas de lo que es el contrato de trabajo. Pero vamos, primero quiero detenerme en esto. Lo primero que ustedes tienen que entender, chicos, que tienen que conocer, es que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. Ya, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Entre dos o más personas. Por una parte, tenemos al trabajador, que es el que anda buscando trabajo, que es quien se anda ofreciendo, por así decir, para trabajar. Y por otra parte, tenemos al empleador, que es quien ofrece el trabajo, ¿ya? Que es quien ofrece el trabajo o la posibilidad de trabajar. Entonces, entre ellos dos se genera un acuerdo. Por ejemplo, una empresa dice: necesito vendedor, supongamos Copec, necesito contratar a una persona para que atienda un pronto, que sea cajera de un pronto. Y hay una persona que anda buscando trabajo y ha tenido experiencia en ser cajera en un supermercado y quiere trabajar en un pronto, necesita trabajar. Entonces, el empleador le dice: yo te ofrezco 500.000, ella dice: yo lo acepto, tú tienes que ir a trabajar de lunes a viernes con turno una vez al mes los fines de semana, la persona dice que sí y se llega a un acuerdo, ¿ya? Se llega a un acuerdo en donde el trabajador se compromete, hay un compromiso, o sea, es una obligación de prestar servicios personales, o sea, él tiene que ir, no otra persona. No puede decir: no, mira, hoy día no tengo ganas de ir a trabajar, o estoy medio enfermo, va a ir mi hermano, va a ir un amigo, va a ir mi tío a trabajar. No, son servicios personales, bajo subordinación y dependencia. ¿Qué quiere decir? Que él entra a trabajar ahí y va a estar bajo mando, ¿ya? Va a haber una o más personas que le van a dar ciertas directrices de cómo tiene que hacer su trabajo. Le van a decir a qué horas tiene que llegar, le van a decir cuál es el horario de colación, le van a decir en qué horario puede tomarse un break, le van a decir cuándo termina su jornada de trabajo, le van a decir con qué ropa tiene que ir al trabajo, qué implementos de seguridad tiene que usar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una subordinación y hay una dependencia del empleador. ¿Por qué? Porque él me va a pagar a mí una remuneración, además. Entonces yo dependo de él. Por lo tanto, en este contrato hay un acuerdo de voluntades.
hay un acuerdo de voluntades, ¿ya? Pero el empleador también se obliga, y esto es una pregunta, porque en la prueba, no sé si en una parte dice por ahí que en el contrato de trabajo el empleador adquiere obligaciones, pero, perdón, el trabajador adquiere obligaciones, pero el empleador no. Y el empleador sí adquiere obligaciones. Creo que dice, y el empleador no adquiere grandes obligaciones. Él adquiere una obligación que es fundamental, que es importantísima, que es muy, muy grande. ¿Cuál es? Pagar la remuneración. Pagar la remuneración por los servicios prestados. Entonces, no es que solamente el trabajador se comprometa a prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia, sino que también se compromete el empleador a pagar una remuneración por los servicios prestados. ¿Ya? Deme un segundo, chicos. Por lo tanto, chiquillos, aquí ambos adquieren obligaciones. Eso es lo que les quiero decir. Ambos adquieren derechos y obligaciones en este contrato, en este acuerdo. Como sale la lámina ahí, llegan a un acuerdo, se dan la mano y se sella, digamos, por así decir, este contrato de trabajo. Ya, entonces, veamos. Espero que en los contratos salga ahí como en la lámina, siempre estén todos contentos, ¿ya? Es lo ideal, no siempre pasa, a veces las personas entran a trabajar y saben que no va a ser bueno, o a veces se contrata a una persona sabiendo que no es exactamente el perfil que estaban buscando, pero bueno, en el ideal es que ambos estén así, felices, sonrientes, ¿ya? Entonces, el contrato de trabajo supone la existencia de un acuerdo, como dice ahí, ya entre empleador y trabajador. La prestación de servicios son personales, el pago y la remuneración del empleador también es algo muy importante y la relación de subordinación o dependencia es un elemento que también tenemos que analizar, ¿ya? ¿Qué significa esta subordinación o dependencia? Se traduce en la facultad o poder del empleador de dar instrucciones u órdenes al trabajador. Por lo tanto, aquí en este trabajo, como yo les decía, en este contrato queda afuera el contrato por cuenta ajena, ¿ya? O sea, yo trabajo yo trabajo con la obligación de prestar este servicio, de realizar esta entrega de toda mi capacidad de trabajo, y por otra parte se tiene que pagar, pero yo no lo hago para mí, sino que obviamente yo trabajo para obtener dinero, pero quien se va a llevar el fruto de todo mi trabajo es el dueño de la empresa, es el dueño de la organización del trabajo. Por lo tanto, la idea aquí, lo que subyace en esto, es que el trabajo que regula el derecho laboral, el trabajo que regula un contrato de trabajo, es con ciertas características. Relación de subordinación y dependencia. Si no hay subordinación y dependencia, lo que hay es una prestación de servicio. Por ejemplo, si yo contrato a alguien para que me haga mantención en el pasto, contrato a un jardinero. En realidad ahí es bien discutible que haya un contrato de trabajo porque yo le puedo decir, y generalmente con las personas que cortan el pasto, oiga, ¿y cuándo puede? No, mire, para empezar empiezan a poner condiciones los días. Mire, yo a usted le puedo venir a cortar el pasto el sábado en la mañana. Chuta, yo a lo mejor quería que fuera el miércoles a mitad de semana, pero él me dice, no, sábado en la mañana, y yo ocupo tal y cual herramienta, y yo corto de esta manera el pasto, y mis honorarios son tanta plata.
Y después en la tarde se va a cortar el pasto a otro lado, después, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no hay una relación de subordinación o dependencia. Yo no le puedo decir al cortador de pasto, oiga, pase la máquina aquí. Le podré decir, oiga, quisiera yo que quedara más corto, más largo el pasto, pero en cómo hacer el trabajo, eso es algo que es de su expertise, ¿ya? Lo mismo, cuando yo contrato a alguien para que repare mi vehículo, no sé, quiero hacerle cambio de aceite, etcétera, y yo contrato un mecánico, yo no le voy a decir al mecánico cómo tiene que hacer sus cosas. Generalmente, cuando la gente le dice al mecánico, oiga, hágalo aquí, hágalo acá, ¿sabe qué? Llévese su auto para otro lado o hágalo usted mismo, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que es una relación siempre asimétrica, chicos. Siempre el empleador va a estar sobre el trabajador, ¿ya? Así es que de esas características es la relación del trabajo. Bien, vamos ahora, chiquillos, vamos ahora a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a entrar en este mundo de las características de este contrato. Los contratos en general en el mundo del derecho tienen ciertas características comunes, pero el contrato de trabajo, por regular una materia tan especial y tan sensible como es la relación laboral, tiene ciertas características especiales. Sin embargo, hay otras que son propias también del derecho en general. Así que vamos a ir viendo esto de las generales y después vamos a ir aterrizando más a las especiales. En primer lugar, vamos a ver esto que el contrato de trabajo es consensual. ¿Qué significa? Que para su perfeccionamiento se produce solo con el acuerdo de las partes, en que una de ellas se obliga a prestar servicio a la otra en las condiciones señaladas en la ley del trabajo, vale decir, trabajos personales, subordinados y remunerados. Chiquillos, ¿qué quiere decir esto? Esto de consensual e incluso va en la prueba es súper importante. ¿Por qué? Porque no requiere que se firme un contrato de trabajo para que exista el contrato de trabajo. Y esto es hoy, aquí todos se caen también en esto. ¿Por qué? Porque hay una obligación después de firmar un contrato de trabajo, ¿ya? La ley establece, se debe firmar un contrato de trabajo, pero para que nazca el contrato, basta solo el acuerdo. Lo vamos a entender mejor de esta manera. Los contratos, de acuerdo a su perfeccionamiento, se entiende que son consensuales, que son reales o que son solemnes. ¿Ya? Se los voy a explicar. El contrato consensual se materializa por el simple acuerdo de voluntades. ¿Ya? Por ejemplo, voy al supermercado y pongo cosas en mi carro. Llego a la caja, las pago, se perfeccionó el contrato. No tuve que firmar nada, simplemente pagar. Y la obligación del supermercado fue, una vez que los productos pasaran por la caja, me los entregaba. Y yo me los llevaba. Por ejemplo, voy y me compro una Coca-Cola. Voy a un negocio. ¿Cuánto vale? 1.000 pesos. Ahí están los 1.000 pesos, usted me entrega la Coca-Cola. Eso es un contrato consensual. Nadie firma un contrato para comprarse una Coca-Cola por 1.000 pesos. A lo más te entregarán una boleta, pero ahí muere, ¿ya? Así nace el contrato. Entonces el contrato de trabajo es así. Oye, ¿quieres trabajar? Mira, estas son las condiciones, tienes que hacer esto, ¿de acuerdo? Ya, ¿de acuerdo? Se dan la mano, la persona va a trabajar, se perfeccionó el contrato de trabajo. Ahora, posteriormente, ¿tiene que ser escriturado? Sí, y la ley impone sanciones si es que el empleador no lo escritura o si es que después el trabajador no lo quiere firmar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero que ustedes tienen que tener claro es que es consensual, vale decir, por el solo acuerdo de las partes. No es necesario firmar nada en un inicio, ¿ya? No es necesario. Y la prueba parece que tiene una pregunta por ahí en donde dice que para que exista el contrato de trabajo es necesario que este se firme en el más breve plazo, una cosa así. No. Para que exista, no. Después hay una obligación de suscribirlo, hay una obligación de escriturarlo, pero no es un requisito para que exista, ¿ya? Es solo un requisito para que se pueda probar más fácil en un juicio que existe un contrato de trabajo. Aquí pusimos, en otras palabras, el contrato de trabajo existe desde el exacto momento en que las partes llegan a acuerdos sobre los elementos señalados, ¿ya?
servicios personales, servicios subordinados y servicios remunerados. Llegan a un acuerdo en eso y hay contrato de trabajo, sin que sea necesario cumplir con ningún requisito adicional como su escrituración, ¿ya? Acuérdense de eso, chicos, acuérdense. Así lo señala expresamente el artículo 9 del Código del Trabajo, que dispone: el contrato de trabajo es consensual, esto es, no requiere para su perfección de ninguna solemnidad o formalidad alguna, bastando solo el acuerdo de las partes. ¿Ya? Ahí ustedes tienen un código del trabajo, ¿ya? Ahí lo están observando. En una versión de edición especial para estudiantes, para quienes estudian Derecho, es un poco más barato, es más grande, pero sirve igual. Ahora, yo le estaba explicando antes de entrar a que debe ser escriturado, que existen los contratos consensuales, estos del acuerdo nomás, existen los contratos reales. ¿Y cuáles son los contratos reales? No es que sean de verdad, no. El contrato real quiere decir que se perfecciona con la entrega del bien objeto del contrato. Por ejemplo, hay ciertos contratos en que se llaman de depósito, por ejemplo, en donde yo me comprometo a cuidar una cosa, ¿ya? Mientras la persona me la encarga y después yo tengo la obligación de devolverla. Ese contrato se perfecciona no por la escrituración, ese contrato se perfecciona no porque hayan llegado a un acuerdo, ese contrato se perfecciona cuando yo voy y le dejo mi vehículo, por ejemplo, para que me lo cuide por un mes porque me voy de viaje, ya, a otro país. Entonces, ¿cuándo se perfecciona el contrato? Cuando yo le entrego la cosa, le entrego el vehículo, ahí se perfecciona. Y por otra parte están los contratos solemnes, que los contratos solemnes son aquellos que se perfeccionan con ciertos requisitos que la ley ha establecido. Por ejemplo, una compraventa de un bien raíz, una compraventa de una casa, de un campo, solo se va a perfeccionar, solo se va a entender que el contrato existe cuando las partes lo hayan firmado por escritura pública en una notaría. ¿Ya? Solo ahí se va a entender que existe el contrato al cual hacemos referencia, que en este caso es una compraventa de un bien raíz. No así con un bien mueble, yo puedo ir a comprarme un auto y no firmar ningún contrato, y ahí no hay ningún problema. Es casi como yo irme a comprar una Coca-Cola. Tiene alguna diferencia, pero es casi lo mismo. Son consensuales los dos. En este caso, un bien raíz es un contrato solemne, vale decir, tiene que ser por escritura pública. Entonces, dentro de esta categoría de los contratos consensuales, de los contratos reales y de los contratos solemnes, el contrato de trabajo es un contrato consensual. Vale decir, solo el acuerdo para que se perfeccione. No es necesaria la escrituración. Pero aquí yo les digo, una característica del contrato es que debe ser escriturado. Ya, una cosa es que deba ser escriturado y otra cosa es que para que nazca tenga que nacer escriturado, que son dos cosas distintas. Si bien, aquí señalo, como se acaba de señalar, para su perfección no requiere ninguna formalidad, ni tampoco de su escrituración, la ley exige que una vez celebrado o perfeccionado el contrato, vale decir, una vez que se hayan puesto de acuerdo en términos sencillos, debe ser escriturado dentro de un plazo que se señala en el artículo 9 del Código del Trabajo. Esto es, en el plazo de 15 días, desde que se ha incorporado el trabajador a la obra, a la faena, al lugar de trabajo, o de 5 días si se trata de contratos por obra, trabajo, servicio determinado o de duración inferior a 30 días. Y aquí les interesa mucho a ustedes porque el día de mañana ustedes cuando estén en una empresa o tengan su empresa, Dios quiera, de constructora y contraten a un trabajador por obra o faena, vamos a construir un edificio, un par de casas, no sé, y ustedes no lo van a contratar a un plazo determinado, no lo van a contratar indefinido, lo van a contratar por obra o faena. Entonces ustedes tienen que saber que dentro de 5 días tienen que escriturar el contrato de trabajo, dentro de 5 días. Ahora, si es un contrato, no sé, indefinido, que contraten a una secretaria para la empresa y que trabaje de manera indefinida, ahí tienen un plazo de 15 días, ¿ya? 15 días. Pero eso es una formalidad vía prueba, no es una formalidad vía existencia del contrato. Igual se puede probar un contrato de trabajo, ¿ya? Eso lo vamos a ver. Ya. Antes de entrar a esto,
¿Qué quiere decir cuando yo les dije que vía prueba, etcétera? La ley establece, y lo vamos a ver más adelante, en que si el empleador no escritura el contrato, porque es su obligación, él debe escriturarlo y pasármelo a mí para yo firmarlo y después lo tiene que enviar a la inspección del trabajo. Si el empleador no hace eso y me deja a mí como trabajador sin contrato físico, no es que no exista el contrato, recuerden, pero me deja sin contrato físico, la ley presume que las condiciones del contrato son las que yo diga, las que el empleador diga. Perdón, las que el trabajador diga. ¿Ya? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Me contratan a mí. Oye, Jorge, necesitamos que tú entres como chofer en esta empresa. Ya, perfecto. Tiene indefinido, indefinido. ¿Cuánto me van a pagar? 900.000 pesos. Perfecto, extraordinario. Entro. Pasan 15 días, pasa un mes y medio y no me hacen firmar. Y yo vengo y le digo, oiga, jefe, ¿y el contrato? No, mira, después te lo hacemos firmar. Y yo pongo un reclamo en la inspección y digo, oiga, ¿sabes? Yo estoy trabajando hace un mes y medio y todavía no firmo. Ah, ya. Nos citan a un comparendo especial en la inspección y dicen, oiga, usted no lo ha hecho firmar, etcétera. Ah, sí, no, es que, no, en verdad no lo he hecho firmar. ¿Y cuáles son las condiciones? 500.000 pesos le ofrecimos. No, pues si usted me dijo 900, no, 500, 900. A ver, no está escriturado, le creemos al trabajador. O sea, 900. Eso es lo que dice la ley. Ahora, yo tampoco puedo ponerme a inventar cosas que son inverosímiles. Me contrataron de chofer y ¿cuánto le iban a pagar? 10 millones de pesos. No, pues eso no lo cree nadie, ¿ya? Salvo que sea una maquinaria, pero demasiado específica y que mi calificación sea prácticamente única en el país para poder manejar algo tan especial. Pero en general, si me contrataron, no sé, para ser chofer en un bus, es muy difícil que yo pueda decir que me van a pagar 5 millones, 7 millones de pesos. Entonces tiene que estar dentro de un marco de racionalidad también. Pero en principio, si el empleador no me hace firmar el contrato de trabajo y no hay contrato de trabajo y pasan los 15 días y yo reclamo, se va a presumir que las condiciones del contrato de remuneración, de vacaciones, de jornada laboral del día, llega a tal hora, te va a tal hora, de la colación, de algunas asignaciones, se van a entender que son las que diga el trabajador. Por el contrario, ¿qué pasa si el empleador me escritura el contrato y me dice, ya Jorge, aquí está tu contrato? Y yo vengo y le digo, no lo quiero firmar. La ley establece también una sanción ahí para el trabajador. ¿Cuál es? Que el empleador me puede despedir. ¿Ya? Él me puede despedir. Bien, no quería avanzar sin dejar eso claro. Bien, una característica fundamental del contrato de trabajo también es su carácter típico. ¿Qué quiere decir? Que se trata de un contrato que está regulado en la ley. Cada vez que ustedes escuchen, no creo que sea muy común para ustedes, pero cada vez que se escuchen por ahí, no, este es un contrato típico. En el derecho, cuando se habla de eso, de típico, quiere decir que la ley lo tiene ya establecido, que lo tiene ya regulado de alguna manera. Y cuando ustedes, por el contrario, escuchen, esto es un contrato atípico, quiere decir que no está contenido en la ley. No quiere decir que sea ilegal, sino que simplemente no se encuentra regulado en la ley, ¿ya? Pero en este caso, en el caso del contrato de trabajo, es un contrato de carácter típico, o sea, está regulado en la ley. Y para la perfección de este contrato, se requieren de ciertos elementos que deben concurrir para entender que el contrato de trabajo existe, ¿ya? O sea, deben ser servicios personales que estén contenidos en este contrato, deben ser remunerados y con subordinación o dependencia. Explico al tiro de qué se trata esto. Miren, el artículo 8º del Código del Trabajo señala toda prestación de servicio en los términos señalados anteriormente, o sea, servicios personales, servicios remunerados y que hay una subordinación o dependencia, se presume que es un contrato de trabajo. Así de tajante es el artículo 8º, chiquillos. O sea, todo trabajo, toda prestación de servicio que yo dé bajo estas características, vale decir, trabajos personales, trabajos remunerados y trabajos subordinados, se entiende que son trabajos que se dan bajo el contexto del derecho laboral y más específicamente se dan dentro de una relación de trabajo regulada por un contrato de trabajo, ¿ya? La sola concurrencia de las condiciones anteriormente señaladas
hacen presumir que el contrato existe, aun cuando las partes le hayan dado otra denominación a este acuerdo de voluntades. ¿Ya? Miren, esto es súper común que pase, chiquillo, es súper común. Por ejemplo, se contrata a una secretaria. Supongamos que se contrata a una secretaria para una empresa. Y esta secretaria está trabajando ahí. Y le dicen, oye, mira, ¿sabes? Tenemos un tema. Nosotros contratamos a la secretaria, supongamos que el dueño de la empresa le dice así, nosotros contratamos a la secretaria, pero no la hacemos firmar un contrato de trabajo porque, mira, te van a descontar plata, vaya a ganar menos, son puras trabas, muchos trámites. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Boletéame nomás, ¿ya? Dame boletas de honorario y de, no sé, pues 300, 400 mil pesos, te contratamos, no sé, por 400, tú me haces una boleta por 400 y yo te pago, contra boleta, ¿ya? Entonces, ¿eso qué se llama? Se llama que no es que no exista un contrato formalmente, ahí lo que habría es una prestación de servicios que se llama, ¿ya? Un contrato de prestación de servicios. O un contrato de honorarios, ¿ya? Que es lo mismo, prestación de servicios o honorarios. El problema ahí que, por ejemplo, como yo trabajo con la universidad, yo con la universidad, no, con la Católica, yo no firmé un contrato de trabajo, yo simplemente firmé un contrato de honorarios o de prestación de servicios y yo emito boletas todos los meses, ¿ya? Eso es lo que yo hago con la universidad. Pero hay en algunos trabajos que se puede hacer eso y en otros no, porque, por ejemplo, si bien es cierto, el trabajo que yo hago con la universidad es un trabajo que son servicios personales, sí, porque los hago yo y me contrataron a mí y no a otra persona. O sea, no es que yo diga un lunes, no voy a ir yo, va a estar tal amigo que él sabe. No, me contrataron a mí por ser Jorge Gutiérrez, ¿ya? ¿Es remunerado? Sí, es remunerado. También es remunerado. A mí me pagan una cantidad de dinero por hacer clases. ¿Pero hay subordinación y dependencia? No, porque a mí la universidad no me dice, oiga, usted haga la clase aquí, tiene que hacerla acá, tiene que hablar de esta manera. No, existe la libertad de cátedra en este sentido y yo no tengo que cumplir un horario con la universidad, yo simplemente hago mi clase y se acabó. Ya durante la semana yo no tengo mayor vínculo con la universidad. Por lo tanto, en el caso de la secretaria no es así, porque en el caso de la secretaria ella presta servicios personales, sí, pues va todos los días y está ahí atendiendo el teléfono, despachando correspondencia, revisando los correos electrónicos, no sé, manteniendo actualizada la plataforma web de la empresa y mil ejemplos más, sirviendo café, si es que le piden café, atendiendo público, lo que sea. ¿Le pagan por eso? Sí, le pagan por eso. ¿Y hay subordinación y dependencia? Por supuesto que sí la hay, porque ella tiene que cumplir un horario, probablemente tenga que vestirse de determinada manera, probablemente también el empleador le diga, mira, a mí me gusta que tú te revises los correos entre las 9 y las 10 y me informe cualquier novedad que haya llegado. A mí me gusta también que tú me hagas un reporte, ¿te fijas? A mí me interesa también que tú atiendas al cliente y que ocupes ciertos verbos para referirte a la actividad que nosotros hacemos. A mí me interesa que tú ocupes ciertas sustantivos, palabras calificativas para adjetivos, por ejemplo, para referirte a tal y cual cosa. Entonces le dan una serie de directrices. Por lo tanto, ahí no pueden hacerla firmar un contrato honorario. Ahí no pueden hacerla firmar hacerla boletear, ¿ya? Que emita boleta. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es un contrato de trabajo. Aunque las partes hayan dicho, no, si ella me boleteaba nomás y no había, sí, si yo igual le boleteaba, no había problema. No, la ley dice, a pesar de que ustedes digan que es otra cosa, aquí lo que hay es un contrato de trabajo. ¿Ya? Independiente de cómo ustedes lo quieran llamar, aquí lo que hay es un contrato de trabajo. Por lo tanto, hay que ceñirse a toda la normativa laboral. Y ese es un temazo, porque imagínense, 5 años trabajando, puro boleteando. La echan de un día para otro, le dicen, ya, te vas, listo. Y ella dice, oye, pero páguenme la indemnización. No, ¿qué indemnización te vamos a pagar si tú estabas con boleta nomás?
tú no estabas con contrato de trabajo, así que no te tengo que pagar ni tus vacaciones proporcionales, no te tengo que pagar ni la indemnización por años de servicio, no tengo que pagarte la indemnización sustitutiva de aviso previo, no te tengo que pagar nada, tú te vas nomás. Entonces esa persona, la secretaria, puede ir e interponer una demanda pidiendo primero que se califique su relación jurídica con la empresa como una relación de contrato de trabajo. Segundo, puede pedir todas las indemnizaciones que se le pueden y se le deben dar a un trabajador que haya firmado un contrato de trabajo. Así de grave es. Por lo tanto, cuando ustedes tengan su empresa, chiquillo, o estén trabajando en una empresa y tengan un cargo de alta jefatura, no se presten para esas cosas. ¿Por qué? Porque se van a ahorrar unos pesos durante la relación jurídica que tengan con la persona, con la secretaria. Ya no, si tú, mira, no le estamos pagando cotizaciones, nada, la estamos haciendo todas. Más encima descontamos impuestos aquí, no, sí, es fabuloso esto. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando la vayan a despedir y esta persona alegue porque no le van a pagar o le van a pagar menos de lo que le debieron haber pagado en un contrato de trabajo, ella va a reclamar. Y cuando reclame, la ley les va a poner toda la fuerza, van a tener que pagar históricamente, no sé, 5 años, por ejemplo, si trabajó durante 5 años van a tener que pagar las cotizaciones previsionales, todas. Va encima con recargos, van a tener que pagar una cantidad de cosas, o sea, mejor ni pensarlo, chiquillos, mejor ni pensarlo, ¿ya? Así que la ley se ahorra aquí, digamos, un tema de calificación y dice, oiga, aquí, si de cómo lo califiquen las partes. Si aquí se dan estas características en la relación laboral, esto es un contrato de trabajo. Me da lo mismo como ustedes lo llamen, pero esto es un contrato de trabajo. Eso es lo que dice la ley. Ya. Bueno, aquí reafirmo la idea. Da lo mismo si las partes dicen que esto era algo civil o un contrato honorario, da lo mismo. Aquí lo que va a determinar si es un contrato de trabajo o no es un contrato de trabajo es que lo que ocurra en la práctica. Lo que ocurre en la práctica. Entonces, la calificación que las partes le den al contrato es irrelevante porque lo que va a hacer el juez es mirar si concurren o no concurren los elementos que hablamos delante. Prestación de servicios personales, que sean remunerados y que haya subordinación o dependencia. En eso se va a fijar el juez. Ahora, aquí, chiquillos, no quiero entrar en un área de complicarlo mucho, pero hay ciertos trabajos que sobre todo ahora se están viendo con el tema de la pandemia, pero que ya venían desde antes, es ¿cuál es el límite de esto? ¿Cuándo realmente hay subordinación o dependencia, por ejemplo, en teletrabajo? En estos trabajos casi por cuenta propia. ¿Hay o no hay? Porque ahí empieza a haber un trabajo muy técnico en donde el jefe en realidad no cacha mucho el área tampoco, la materia, y yo la puedo hacer en un horario que yo estime pertinente, pero claro, es un servicio personal, es remunerado y en alguna manera hay ciertos vestigios de subordinación no son tan claros, porque si bien es cierto tengo que cumplir un horario, la verdad es que yo sé cómo hago mi pega y nadie más lo sabe. Entonces, hay una frontera que es bien difícil a veces de poder demarcar. Pero en lo que ustedes me interesa que capten es que si concurren esos 3 elementos que he señalado, es un contrato de trabajo y la ley así lo presume, el artículo 8º del Código del Trabajo. ¿Ya? Aquí vamos a ver unos hechos y circunstancias que evidencian una relación laboral. Y con esto terminamos, chiquillos. Vamos a llegar hasta la H y terminamos. Primero, obligación del trabajador de dedicar el desempeño de la faena convenida un espacio de tiempo significativo, como es la jornada de trabajo. Pues en virtud del contrato de trabajo, la disponibilidad de dicho tiempo pertenece a la empresa o establecimiento. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el tiempo que yo le dedico a trabajar en lo que me contrataron no es mi tiempo, chiquillo. Es el tiempo del empleador. Así de potente es. Por eso ustedes tienen que amar lo que hacen, porque si no lo aman, tarde o temprano les va a traer problemas. Tarde o temprano
a ustedes los va a cansar y los va a agotar. No que a uno lo canse de repente su trabajo. A mí mi trabajo, yo amo hacer mi trabajo y estoy feliz con él. Y también me encanta hacer clases. Por eso lo estoy haciendo. Entonces, para mí esto no es una pérdida de tiempo. Pero supongan ustedes que tengan que trabajar en un lugar en donde no les gusta, haciendo algo que no les gusta. Imagínense trabajar 7, 8 horas al día. Y ese no es un tiempo de ustedes, ese es un tiempo del empleador. E incluso el tiempo que se demoran en desplazarse al trabajo, tampoco ya es su tiempo, sino que es del empleador. Entonces, esto es algo muy distintivo, el hecho de catalogar una relación jurídica como relación laboral cuando yo le dedico gran parte de mi tiempo a la labor. No es obviamente lo único. Con esto yo no puedo solamente decir, con este solo elemento decir, hay una relación de trabajo. No. Bien, yo podría hacer clases en 5 universidades y gastarme todo el tiempo en eso y en ninguna tener un contrato de trabajo y no va a haber ninguna ilegalidad en eso. Y simplemente yo van a hacer prestación de servicio y yo voy a dedicar parte significativa de mi tiempo para eso, pero no quiere decir que hay un contrato de trabajo. Pero es un elemento, ¿ya? Sí es un elemento que acompaña a los otros. Prestación de servicios personales en cumplimiento de la labor o faena contratada. Se expresa en un horario diario, semanal, que es obligatorio y continuado en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Ya no es su tiempo, chiquillos. Cuando ustedes se den cuenta, a lo mejor algunos de ustedes ya trabajan, pero cuando salgan a trabajar ya a tiempo completo, se van a dar cuenta que ya no es su tiempo. Ya no es su tiempo. Van a tener que cumplir un horario y, chuta, voy llegando atrasado, tengo que llegar a marcar y etcétera, etcétera. Ya no es su tiempo. Así de intenso es. ¿Ya? Durante el desarrollo de la jornada, el trabajador tiene la obligación de asumir, dentro del marco de las actividades convenidas, la carga de trabajo diaria que se presente, sin que le sea lícito rechazar determinadas tareas o labores. ¿Ya? O sea, si el jefe, dentro de lo que a mí me contrataron, no sé, mantención de la página y creación de páginas web y ya hay 1000 cuestiones que yo tengo que estar y ver los sistemas y subir cosas ahí a la página y todo. Y el jefe me dice, ya compadre, quiero que te cargue estos 85 videos nuevos que trajimos aquí, todo, conviértelo a un formato compatible con la página y que lo puedan ver de YouTube y de todos lados. Chuta, yo lo voy a tener que hacer porque está dentro de mis funciones y no puedo negarme a aquello. Sí podría negarme a otras cosas. No sé, me contrataron a mí en una empresa para pegar ladrillo. Ya, no me pueden venir y decir, ya empieza a mover el camión tolva que está allá. Ahí sí que no, porque más encima, si no lo sé manejar o lo sé manejar más o menos y queda la embarrada, nos vamos a meter todo en un problema. ¿Mm? El trabajo se realiza según las pautas de dirección y organización que imparta el empleador, estando sujeto el trabajador a dependencia técnica y administrativa. Esta supervigilancia del empleador se traduce en instrucciones y controles acerca de la forma y oportunidad de la ejecución de las labores por parte del trabajador. Lo que les estaba diciendo, aquí es el empleador que tiene que decirle a la persona cómo tiene que hacer su trabajo. Ya, hágalo de esta manera, hágalo acá, oiga, los ladrillos tienen que ir todos botados a tantos centímetros uno con otro y bla, bla, bla. Y ahí la persona está obligada, y quiero la muralla que vaya por esta parte, quiero que haga el corte aquí, quiero que el techo sea de tal y cual manera, o sea, ahí el trabajador no puede alegar, tiene que obedecer, ¿ya? Es súper difícil y no puede rechazar estas tareas tampoco. O sea, si me contrataron para pegar ladrillo y me dicen, ya Jorge, termina de pegar ladrillo aquí, ahora te voy a ir a pegar los ladrillos del muro de la casa, no los de la pandereta. Oiga, no, pero es que yo estoy bien aquí en el muro. No, señor. Usted se va a donde se le está mandando. Y no se puede negar. ¿Ya? Entonces, la relación es bien intensa, chiquillos, bien intensa. Las labores, permanencia y vida en el establecimiento durante la jornada de trabajo están sujetas a las normas del ordenamiento interno, respetando la ley y que fija el empleador. Esto es súper importante porque
por ejemplo, si lo contratan en una empresa, que generalmente ustedes en una constructora van a estar, ahí tienen que usar casco, guantes, zapatos de seguridad, arnés, chaleco reflectante, linterna, en fin, una serie de cosas. Y el trabajador tiene que cumplir. Y si no cumple, puede ser una causal para molestarlo e incluso para despedirlo, de acuerdo al nivel de incumplimiento que esté prestando el trabajador, ¿ya? También está la obligación de rendir cuenta del trabajo ejecutado cuando no obra por su cuenta, sino por disposición del empleador. Claro, imagínense ustedes, la secretaria, oiga, mandó los correos que le dije, a ver, muéstrame, a ver, quiero ver la bandeja de salida. Ah, ya, perfecto. Oiga, me hizo el informe que le pedí, oiga. Entonces, la persona tiene que estar en constante disposición al empleador para darle a conocer todo el trabajo que está haciendo. Incluso en algunas partes tienen que llevar bitácoras, registros ya en sistemas informáticos, subir a una página web todo lo que hicieron y lo que no alcanzaron a hacer. O sea, es muy, muy intenso, ¿ya? Obligación de mantenerse a disposición del empleador, que se materializa por la obligación del trabajador de mantenerse a las órdenes del empleador en forma estable y continua, aun cuando no tenga trabajo por razones no imputables a él, dentro de un marco jurídico personal, ¿ya? O sea, si es chofer de la empresa y tiene que salir a repartir material e insumos a distintos proveedores y lo llaman y le dicen, oye, vas a tener que pasar a comprar no sé cuál insumo que faltó y llevarlo a este otro lado, él va a tener que hacerlo. Incluso cuando, oiga, jefe, pero ya terminé mi ruta. Lo siento, viejo, te quedan 3 horas todavía para que termine tu jornada de trabajo y te vas a hacer lo que yo te mandé. Y es así, chiquillo, y es así, y no hay por qué alegar, ni tendría por qué indisponerse el trabajador por aquello. Obviamente todo dentro de un marco de respeto y como corresponde. La prestación de servicios se desarrolla en el establecimiento de la empresa, en las instalaciones, maquinaria, vehículos, muebles y útiles, herramientas y materiales proporcionados por la empresa, con la responsabilidad y el uso apropiado por el trabajador. O sea, claro, está muy bien que las cosas no sean mías con las cuales yo trabajo, ni la empresa donde voy, el establecimiento, la maquinaria y todo, pero eso no me da derecho de usarla así mal, o no importa, el jefe comprará otra, si se rompió la pala ya me tendrán que comprar otra. Hay que cuidar las cosas, ¿ya? Y todos tienen ese deber de cuidado y de uso apropiado de los elementos de trabajo. Ya, chiquillos, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Hemos avanzado bastante, estoy bastante contento con el avance que tenemos. Dejo de compartir. Dudas, consultas. Quiero dejar estos minutitos por si alguien quiere opinar algo, preguntar algo que no le haya quedado claro. Soy todo oídos, chiquillos. Si no, pueden irse retirando. Yo me voy a quedar unos minutos más en todo caso, por si alguien quiere preguntarme algo. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos. Que esté bien igual usted, profe. Ya, hasta luego. El que quiera preguntarme algo, me quedo, chiquillo. Si tiene alguna duda por esto u por otra materia, por otra cosa que tenga que ver con el derecho, ¿ya? Gracias, profe. Todo claro por mi parte. Ya.